¿por qué soy carismático? Para lo cual, pues vamos a entender algo muy interesante, muy peculiar. Primero, mi hermano, vamos a dividir este tema en 4 puntos importantes. El primer punto es, ¿por qué soy católico? Vivo la experiencia carismática. Escúcheme, ¿por qué soy católico? Vivo la experiencia carismática. Este es el punto número 1. ¿Por qué soy católico? Vivo la experiencia carismática. Tenemos que comprender algo, mis hermanos. Nosotros, por ser un pueblo católico, vivimos lo que es la experiencia de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y tenemos que comprender que la Iglesia Católica es carismática porque desde el día de Pentecostés ha recibido los carismas y los dones del Espíritu Santo. Entonces, muchos de los casos, muchas de las veces, nosotros no comprendemos muy bien este punto. Muchas personas dicen, yo soy carismático, y le digo, estoy muy bien, pero por encima, a veces de llamarnos o sentirnos carismáticos, nosotros tenemos que tener muy clara nuestra fe. Nosotros somos primero católicos, ¿ya? Y como católicos tenemos que entender que toda la Iglesia Católica es carismática, que toda la Iglesia Católica está llena de los dones y de los carismas del Espíritu Santo. Que nosotros en la renovación carismática no somos del monopolio de los dones y carismas, que nosotros en la Iglesia Católica no somos el monopolio del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que partir desde ese punto principal. Y el punto es, nosotros somos católicos que vivimos lo que es la gracia de los carismas del Espíritu Santo. Y partimos entendiendo que como carismáticos somos parte de la Iglesia Católica. Nacimos dentro de la Iglesia Católica y somos católicos. Que tenemos que comprender para poder hablar de por qué soy carismático, tenemos que comprender claramente dónde estamos parados. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay un sobreexceso a veces de cuestionamientos, a veces hay un sobreexceso también de demasiada, o diría mucho exceso humano, el cual ha tergiversado o malentendido lo que es nuestro propio carisma dado por el Espíritu Santo. Entonces, hay muchos hermanos en la renovación y en este punto que como carismáticos somos parte de la iglesia, al recibir tal vez la gracia del bautismo en el Espíritu, pues empiezan a hacer lo que se llama islas flotantes, ¿no? Comienzan a tener las reuniones, tener el grupo, tener todo lo que es pues su vida pastoral, pero fuera de lo que es el seno de la iglesia. Están dentro de una parroquia, afuera de la parroquia, y tal vez nunca sabe el párroco que están reunidos, tal vez nunca saben lo que están haciendo, y a veces eso lleva muchos de los casos a que el carismático sea muy criticado. Por eso es que tomo punto y énfasis que como carismáticos somos parte de la iglesia, nacimos dentro de la iglesia católica y por eso somos católicos. Más aún, pues tenemos la voz del Santo Padre Juan Pablo II, el cual pues habló a la renovación como una gracia, como una corriente, como una bendición para la iglesia. Y aquí viene un punto en el que vamos como que comprendiendo, ¿no? Como les dije, en este primer punto, estamos desarrollando este primer punto. Al ser católicos, nosotros le hago a usted una pregunta. ¿Qué es más importante, ser católico o ser carismático?
¿Por qué? A muchos carismáticos, pues a veces se les da por creer ser más importante ser carismático que ser católico. Y ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros podemos dejar de ser carismáticos, pero no podemos dejar de ser católicos, porque nosotros estamos inmersos dentro de la Iglesia Católica. Nosotros respetamos lo que es la jerarquía de la Iglesia. Nosotros oramos por el Papa, nosotros oramos por los obispos, nosotros respetamos la autoridad dada a nuestro párroco. Nosotros jamás estamos pensando que estamos por encima de nuestros párrocos, de nuestros obispos o más aún de la jerarquía de la iglesia. Nosotros como carismáticos vivimos, entendemos, comprendemos y amamos nuestra fe católica, ¿sí? Y entonces en eso nosotros estamos claros porque si usted navega por las redes sociales, especialmente en estas plataformas, usted va a encontrarse con mucha queja de parte de muchos, a veces hasta sacerdotes, y la queja más grande es que los carismáticos son desobedientes. Los carismáticos, dicen muchos, que pecan de soberbios o de orgullosos, en el hecho de que se sienten que porque tienen el Espíritu Santo o algún don extraordinario de la gracia del Espíritu Santo, se creen tal vez hasta veces más que los mismos sacerdotes. Y en esta noche queremos, ante todos esos comentarios o ante todas esas enseñanzas, queremos decirles a todas las personas que bien sean laicos o hasta pueden ser sacerdotes, decirles que nosotros los carismáticos católicos, nosotros entendemos, amamos y especialmente respetamos lo que es la jerarquía de la iglesia. Y como les decía en este momento, ¿qué es más importante, ser católico o carismático? Obviamente nosotros decimos más importante ser católico, porque ese es el fundamento de nuestra fe, ese es el fundamento por el cual nosotros estamos. Por eso es que les dije en un momento al principio que nosotros hemos nacido en la Iglesia Católica, recibido los carismas del Espíritu Santo para servir en la iglesia, para la iglesia y con la iglesia. Hermanos, entonces en este punto queremos aclarar y también queremos nosotros decir a todos los hermanos que pueden ser en esta noche que están conectados, bien pueden ser carismáticos o no de la renovación o pueden ser de otro movimiento eclesial, que lo más importante es ser católico. Y queremos un poquito ir desmembrando algunas cosas por las cuales la renovación es muy criticada, la renovación es a veces muy hablada y especialmente es por el exceso de la exageración humana. Nos va a decir en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo enseñen lo que quieran oír. Y estamos aquí, mis hermanos, para predicar, para proclamar y para hablar que nosotros queremos instruir al pueblo de Dios en la sana doctrina. Y más aún, nosotros queremos decirles que la sana doctrina la encontramos directamente en el magisterio, en el catecismo de la Iglesia Católica, en las encíclicas papales. Queremos decirles al mundo entero que ser carismático para nosotros es vivir nuestra fe católica de una manera activa, de una manera
vivencial con el fuego del Espíritu Santo. Y es verdad que actualmente pues vivimos lo que se llama el mercado de la fe, o en el momento digital que vive también por la pandemia, muchos católicos pues o muchos cristianos viven en lo que se llama pues de momento el mercado o la sobreoferta de la fe. Y sucede en este tiempo, y sí es verdad, que pues estamos a veces al gusto de nuestro mejor predicador, al gusto del que mejor canta o al gusto del que mejor pues me hace a mí sentir más bonito. Y por eso es la palabra en Timoteo que llegará el tiempo, dice, que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros que les enseñen lo que quieren oír. Y a veces pasa esto, está pasando ya en este momento, y eso sí es un llamado de atención, que pues estamos nosotros en las redes sociales. Si me gusta este sacerdote, pues oigo la misa, si me gusta este otro, oigo, si no me gusta este, le cambio, y a veces pasa eso. Si me gusta este predicador, pues me quedo, si no me gusta, voy al otro, si me gusta este grupo, me quedo, si no me gusta este grupo, me cambio, y estamos viviendo lamentablemente lo que nos gusta oír y a veces a nuestros propios caprichos. Entonces, en base a esto, a esta fuerte exhortación que Pablo le da a Timoteo, nosotros queremos en esta noche, como este primer punto, porque estamos en el primer punto, les dije que son 4 puntos, queremos quedar claros, porque somos católicos, nosotros vivimos la experiencia carismática. O sea, esto tiene que quedar muy claro, mi hermano querido. Porque nosotros somos católicos, vivimos la experiencia carismática. Nosotros somos católicos porque hemos aceptado a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Y esa experiencia nos ha llevado al bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, si comprendemos bien este aspecto, que yo sé que la mayoría que estamos aquí lo comprendemos, pero tal vez quedará para muchos hermanos que cuando recién ingresen a esta corriente de gracia necesitan escuchar estos fundamentos, porque sí hay y sí existen mucho carismático que pues a veces no son tanto carismáticos, ¿no?, sino carismaniáticos, se puede decir, que pues se creen un tanto superiores porque tienen dones especiales, hablan en lenguas, tienen don de sanación, pues tienen un excelente don de la predicación o bueno, serie de dones que Dios ha dado. Y ha sido motivo a veces de muchos distanciamientos con la jerarquía, ha sido a veces mucho problema que se ha tenido con los mismos grupos eclesiales. Entonces queremos decirles al mundo, decirles a todos los que estamos aquí presentes, que nosotros vivimos nuestra experiencia y nuestra fe como católicos dentro de lo que es la gracia de la manifestación de Pentecostés en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, este primer punto que quede claro, porque soy católico, vivo la experiencia carismática, no al revés, ¿sí? Eso, por favor, que quede muy claro. Segundo punto, vamos desentrañando, ya vamos un poquito como que entendiendo y mirando todo esto y vamos paso a paso como que subiéndole lo que es este punto. El segundo punto es, tenemos que entender la diferencia entre religiosidad versus espiritualidad. Religiosidad versus espiritualidad. Si en verdad nosotros vivimos dentro de lo que es la fe católica en la cual nos movemos, en la cual vivimos, en la cual profesamos, pues algo que tenemos que tener muy claro es que mucho del pueblo católico vive lo que es, digamos que en una máxima manera, la religiosidad, o conocida como religiosidad popular. Y
el pueblo católico pues vive mucha religiosidad y muy poca espiritualidad. Vamos entendiendo, ¿ya? La religiosidad es buena hasta un punto, ¿sí? Porque la religiosidad es la manifestación de la piedad popular. Póngale, ese es el concepto. La religiosidad es la manifestación de la piedad popular. Y en esa manifestación de la piedad popular nosotros podemos mirar lo que es pues parte de nuestra fe, ¿ya? Y vamos mirando todas esas manifestaciones de piedad, como son las procesiones, pues como son, miramos pues serie de cadenas de oración, rezos y bueno, etcétera. Entonces, nuestro pueblo católico vive esa experiencia como una vivencia de fe, la religiosidad. Pero hoy venimos a hablarles sobre el punto que a veces es desconocido dentro del pueblo católico. Y es desconocido una palabra muy clave que es la espiritualidad, ¿sí? La gran mayoría del pueblo católico vive solo lo que es la religiosidad. O sea, son católicos de domingo, son a veces católicos solo de sacramento, en el sentido de que, y no estoy criticando, no decir hermanos protestantes, no, pero estamos aclarando, por favor, y es una verdad que se vive. Mucho católico, pues solo, o nosotros también vivíamos esa experiencia, que íbamos pues a misa solo porque había un bautizo, una confirmación o un matrimonio, e íbamos como que por requisito para después ir a la fiesta, ¿verdad, mi hermano? Esa es una verdad que no podemos negar y que sucede dentro de lo que es nuestro pueblo católico. También, pues, a veces lo que se conoce las misas del niño, pues se tomaba a compadres, se dice aquí, o personas que adoptaban al niño Jesús, la santa imagen para el siguiente año, y eran compadres y hacían la misa del niño. Era motivo para que pues sea un exceso, un derroche tanto económico como a veces terminar una fiesta totalmente paganizada, donde lo que primaba era el alcohol. Y así ha sido la realidad del pueblo católico. Y por eso es que muchos hermanos esperados o separados de la iglesia critican al pueblo católico por estos tipos de religiosidades, en la que a veces se vive con un Dios de cumplimiento, con un Dios de cumplo y miento, donde un pueblo donde sí, es verdad, está muy sacramentizado, pero tiene muy poca existencia de una vida espiritual. Están dentro de la fe católica, pero a veces no comprenden ni entienden lo que significa ser católico. Entonces, ahí está el llamado de la evangelización. Y entonces, dentro de toda esta religiosidad popular que vive nuestra fe, entonces tenemos que comprender que la iglesia mismo otorga lo que se llama la espiritualidad. Entonces, ¿qué es la espiritualidad dentro de la iglesia católica? La espiritualidad, pues como católicos nosotros tenemos que comprender que es el crecimiento del alma hacia la santidad. La espiritualidad es el crecimiento del alma hacia la santidad. ¿Se da cuenta? Eso es la espiritualidad. ¿Qué es la religiosidad? Es una manifestación de piedad popular, pero la espiritualidad es el crecimiento del alma hacia la santidad. Entonces, dentro de la fe católica, nosotros tenemos que buscar lo que se llama primero la espiritualidad. Y ojo, que quede muy claro, mi hermano, muy diferente es una persona que sea muy espiritual a la espiritualidad. Una persona muy espiritual es pues muy devocional, que siempre está pues rezando, pues que siempre está con el Santo Rosario, que siempre va a las vigilias, que siempre está ante Santísimo, es muy espiritual, ¿sí? ¿Qué es la espiritualidad?
Eso también otorga la iglesia y es el crecimiento del alma hacia la santidad. Pero el problema que el católico, que somos usted y somos yo, no profundizamos en nuestra fe, no hemos profundizado en el conocimiento de nuestra amada iglesia, y la mayoría nos hemos quedado solo en la religiosidad, no hemos profundizado, sea porque no nos gusta, sea por falta de conversión, sea por desconocimiento, pero por lo general el católico ha desconocido lo que significa la espiritualidad dentro de la iglesia, recordando que espiritualidad es el crecimiento del alma hacia la santidad. Entonces, la iglesia como madre otorga a su pueblo católico pues mucha espiritualidad. No es que la iglesia no tenga espiritualidad, tiene mucha riqueza, tiene muchas espiritualidades, y entendiendo espiritualidades, y les vuelvo a decir, es como la tercera o cuarta vez que la espiritualidad es el crecimiento del alma hacia la santidad. La iglesia otorga como en un jardín muchas rosas, y en las diferentes espiritualidades que tiene la iglesia católica, pues podemos ver a los neocatecumenales, podemos ver a Juan 23, podemos ver la Legión de María, podemos ver lazos marianos, podemos ver lo que es los catequistas, los focolares, podemos ver, hermanos, hay un sinnúmero de espiritualidades para la vida del laico, y la iglesia otorga esas espiritualidades. El problema del católico es que no busca la espiritualidad, sino busca la religiosidad. Creo que quedó claro, ¿verdad? Entonces, el católico tiene que tener una espiritualidad definida, una espiritualidad definida. El católico debe tener una espiritualidad concreta, y eso es en medio de, yo quiero que usted comprenda, por favor, es como que usted quiere irse, mire, todos queremos irnos al cielo, y tenemos un camino para ir al cielo, ¿verdad? Pero las espiritualidades que nos otorga la iglesia es, pues, para que usted me entienda, es como ir en lancha, ir en tren, ir en avión, ir pues a pie, es ir en carro, es ir en caballo, pero todas nos llevan al objetivo, ¿sí? Quiero que quede muy claro. Pero la espiritualidad existe según también la inclinación que tienen las personas a esa espiritualidad. Entonces, unas personas pueden tener una mayor espiritualidad a lo que se llama, lo que es la devoción a la Santísima Virgen María, y por eso son marianos o están en lazos marianos. Otros pueden tener una vida pues un poco más rigurosa, un poco más lo que es el sentido de la vida católica, de lo que es una vida un poco más ortodoxa. Entonces tienen ese encuentro neocatecumenal, ¿sí? O también viven la experiencia de lo que son los retiros y pueden vivir la experiencia a través del camino de Juan 23. O algunos hermanos pues tienen una experiencia más, una espiritualidad más diocesana y viven pues siendo catequistas, ministros de la palabra, ministros de la comunión. Entonces son diferentes espiritualidades que la Iglesia Católica ofrece a los laicos para que del primer paso de la religiosidad puedan dar el segundo paso a la espiritualidad. ¿Ya? Entonces, de esa manera, el alma crece hacia la santidad con la espiritualidad. Entonces, tenemos que tener como una base muy clara de que la Iglesia Católica vive una frase que usted tiene que entender, por favor. La Iglesia Católica vive una frase: la unidad en medio de la diversidad. La unidad en medio de la diversidad. Por eso es que las personas que se salen de la Iglesia Católica no vivieron nunca, ni nunca profundizaron toda esta experiencia de fe. Se quedaron simplemente viendo un lago en la parte de arriba,
nunca se sumergieron, nunca nadaron, nunca entraron, nunca degustaron, nunca vivieron. Y más fácil es irse que quedarse a entender, a vivir y a experimentar las gracias que da la iglesia. Entonces, la iglesia católica, como es universal y abarca toda la riqueza del evangelio, la iglesia católica vive lo que es la unidad en medio de la diversidad. Para que usted me entienda, la iglesia católica es como la palma de la mano. La iglesia católica es como la palma de la mano, pero cada dedo de la mano es la espiritualidad. Esto es, mis hermanos, la iglesia católica, nuestra fe católica, nuestro fundamento, nuestro cimiento. Pero ahí cada dedito es la espiritualidad. Es, como les digo nuevamente, lazos marianos, Juan 23, renovación carismática, focolares y Legión de María y etcétera. Miren, cada dedo, pero nacen de la misma mano dentro de una misma identidad. Todos somos un pueblo católico, todos tenemos como fundamento a la Biblia, todos tenemos como fundamento el magisterio, todos tenemos como fundamento el catecismo de la iglesia, todos tenemos como fundamento las encíclicas papales, todos vivimos bajo lo que es el sometimiento y la unidad de la jerarquía y el respeto a todas nuestras autoridades eclesiales, todos nosotros, pero tenemos nuestra espiritualidad definida. El no tener una espiritualidad definida, mi hermano, es lo mismo que usted se encontrara en medio del alta mar, ¿sí? Sin tener un bote, sin tener por lo menos una boya o una madera para sostenerse, ¿ya? El no tener una identidad, el no tener una espiritualidad es como estar en el mar y, hermano, usted no sabe por dónde ir. Eso es, y eso tenemos que comprender, y hacia eso tiene que ser también la evangelización. Ahora, después de entender el primer punto y haber abarcado el segundo, ahora sí vamos al tercero a profundizarnos. ¿Por qué soy carismático? Ahora, recién viene, mi hermano, el tercer punto. Ahora sí, ¿por qué soy carismático? ¿Se da cuenta? Primer punto fue, ¿por qué soy católico? Vivo la experiencia carismática. Fue claro, lo explicamos. El segundo punto fue religiosidad versus espiritualidad, ¿ya? Y el tercer punto es ¿por qué soy carismático? Pero algo que quiero recalcar del segundo punto, religiosidad versus espiritualidad, es que muchos confunden activismo con espiritualidad. Miren, ¿cómo es la confusión del activismo a la espiritualidad? Creemos, porque tenemos todos los 7 días de la semana ocupados, creemos que tenemos una espiritualidad definida y no es así. Solo tenemos un activismo pastoral. Por ejemplo, el día lunes soy ministro de la palabra, día martes doy catequesis, día miércoles estoy, pues, no sé, dando liturgia, el día jueves estoy con las personas formando, el día viernes estoy tal vez en los cantos de la iglesia, el día sábado estoy pues dando en un lugar un servicio, el día domingo en otro servicio. Entonces todos los días tengo muchas ocupaciones, un día una prédica, otro día me invitan a otro lugar, o tal vez tengo otra delegación en la parroquia, y creo que porque de lunes a domingo estoy tengo, entonces tengo tanto activismo y pienso que tanto activismo es la espiritualidad, y no es así. Nos podemos perder también en un mar de activismo en el que no definimos una espiritualidad. Hay mucho católico que no define su espiritualidad, hermano, y quede claro, hay mucho católico que no define su espiritualidad. El día lunes están en Juan 23, el día martes están en renovación carismática, el día miércoles tal vez son catequistas, el día jueves están mis hermanos pues siendo voluntarios en algún tipo de fundación, el día viernes tal vez están en otro movimiento, y a veces están metidos en muchos movimientos, en muchas actividades, y no definen lo que es su espiritualidad.
Y algo que nosotros tenemos que madurar dentro de nuestra fe católica es nuestra espiritualidad. Tenemos que definirnos, mi hermano querido. Yo recuerdo cuando hicimos un seminario de vida en el Espíritu en una parroquia de aquí de mi ciudad, pues se hizo una evangelización muy grande, muy fuerte, y pues llegó muchas personas al seminario de vida, y me acuerdo que el párroco, un gran amigo, él se paró a recibir a cada persona. Entonces a cada persona él les preguntaba de dónde viene de otro grupo, viene por primera vez, y él quería saber qué gente venía al seminario de vida. Él le admiro, se dio un trabajo de cada persona preguntarles si eran por primera vez, venían de otro grupo, si eran ya constantes en la parroquia, les conocía. Bueno, y a la final con él yo conversaba todos los días después del seminario, un poquito para evaluar, y él me iba diciendo también su pensamiento, y pues en qué tenemos que mejorar, en qué teníamos que no mejorar, y bueno, etcétera. Entonces, y algo me dijo el padre al final del seminario. Dice, mira, al inicio del seminario llegó una señora en la cual le pregunté, hermanita, usted cuénteme, ¿viene por primera vez o está en algún grupo? Y la señora le ha dicho, mire, yo pertenezco ha dicho a 3 movimientos más, le ha dicho la señora, y ahora vengo a Renovación Carismática por el seminario. Entonces el padre le ha quedado viendo y le ha dicho, mi hija, le ha dicho, es como que tú tuvieras ahorita 3 maridos y quieres un 4º marido más, le había dicho, porque cada uno te va a exigir compromiso, fidelidad, evangelización y cuerpo y comunidad. Tú estás casada con 3 y quieres buscar un 4º marido, le ha dicho. Entonces el padre le había dicho a esta señora, mira, haz el seminario, pero pregúntale al Espíritu Santo en dónde tienes que quedarte, echar raíz y crecer. Entonces, terminando el seminario, le ha dicho, ahora sí cuéntame después de la efusión, el Espíritu Santo, ¿qué te dijo? Y le ha dicho, padre, le pregunté y el Señor me dijo que me quede en tal sitio, ahí voy a permanecer. Entonces yo, gloria a Dios, valió la pena el seminario. Entonces yo quiero que entienda, mi hermano, muy claramente que como católicos nosotros tenemos que adentrarnos dentro de lo que es nuestra fe a una espiritualidad definida, a una espiritualidad clara, la que nos tiene que llevar al crecimiento de la santidad. Eso es la espiritualidad. Y la Iglesia Católica tiene mucha riqueza, tiene muchas espiritualidades que nosotros podemos tener, vivir. Y ojo, por favor, ninguna espiritualidad es más o menos. Y algo que es muy criticada de la renovación carismática es que a veces nos hemos creído los dueños del Espíritu Santo, nos hemos creído el monopolio de los carismas o administradores de la gracia. Y por eso es que el Papa Francisco en el jubileo fue muy duro al decir, no sean administradores de la gracia. Por el sí oro, el no oro, el le impongo manos, él no merece. Bueno, él ha hecho el seminario, él no ha hecho el seminario. Hermanos, decía el Papa, dejen de ser administradores de la gracia a la renovación. Y ese es el llamado, o a veces esa es la gran queja que ponen a la renovación carismática, que nos hemos a veces nosotros creído, como hay un dicho que dicen, la última Coca-Cola del desierto. Y eso es un gran error que sí tengo que decir, que tal vez a muchos carismáticos o muchos carismaniáticos les ha agarrado, el creernos mejores que otros movimientos eclesiales. No, nosotros somos mejores que Juan 23, nosotros somos mejores que los legionarios, nosotros somos mejores que esto. O cada movimiento ha creído creerse mejor que el otro. Tal vez Juan 23, es que nosotros tenemos retiros. Tal vez Legión de María, es que nosotros tenemos la Virgen María. Tal vez los catequistas, es que nosotros impartimos la catequesis del pueblo. Y la renovación es que nosotros somos dueños del seminario y del Espíritu. Y cada cual, hermano, se cree dueño. Y ese es un gran error tal vez que se da dentro de los movimientos, creernos unos mejores que los otros, y eso no es verdad. Aquí no somos ninguno de nosotros mejor que nadie.
todos seguimos, mis hermanos, los pies del Maestro, todos seguimos a Jesús, todos somos un pueblo católico y todos vivimos, mis hermanos, en la unidad de la iglesia, pero con una espiritualidad definida en la cual nosotros nos cimentamos para crecer. ¿Sí está claro? Entonces, ahora sí vamos al tercer punto, ¿por qué soy carismático? Entonces, ahí sí vamos a entender que si la iglesia tiene diferentes espiritualidades, nosotros hemos, por la gracia de Dios, escúchelo, por la gracia de Dios, no porque nosotros somos los que andamos buscando como en un supermercado, a ver, yo quiero esto, yo quiero acá, no funciona de esa manera, sino que es la gracia de Dios, el momento, la hora de Dios que llegó a nuestras vidas, en la cual nos ha permitido a nosotros, pues, poder vivir o tener este acercamiento a esta espiritualidad que se llama la renovación carismática, lo que se llama ser, mi hermano, bautizado en el Espíritu Santo. Es una gracia de Dios, fruto de la evangelización de aquellos que han llevado y han proclamado, pues, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, soy carismático porque nosotros hemos recibido la efusión o bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y qué es la efusión o el bautismo en el Espíritu Santo? La efusión o el bautismo en el Espíritu Santo no es otro sacramento ni sacramental. Entiéndalo, muchos están confundidos. El bautismo en el Espíritu Santo, mi hermano, es una actualización de la gracia que nosotros hemos recibido ya desde el día de nuestro bautismo por manos del sacerdote en la Iglesia Católica. La gracia que recibimos el día de la confirmación por manos del obispo y recibimos el Espíritu. Lo que pasa es que como católicos nosotros hemos dejado enfriar la gracia, pero después llega la hora, la gracia de Dios, y ese fuego vuelve a encenderse a través del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, que ya expliqué que es esa actualización, esa llama que vuelve a encenderse de la que hemos recibido desde el bautismo, desde que éramos nosotros pequeños, o el momento que tú fuiste bautizado. Ya, eso tiene que quedar muy claro, porque a veces hay muchos carismáticos que no hacen valer el bautismo como sacramento por el bautismo en el Espíritu, y dicen que el bautismo en el Espíritu es el que vale. Eso es erróneo, eso está equivocado. Por favor, no tenemos que caer en esas equivocaciones doctrinales, y más aún nosotros como carismáticos tenemos que, hermanos, vivir y defender la doctrina de nuestra iglesia y tener muy clara la doctrina para predicar. La efusión en el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, no es otro sacramento, que quede clarísimo, mi hermano, sino que es una actualización de la gracia recibida ya a través de la Iglesia Católica. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso quiero que usted comprenda claramente. No es lo que hacen los protestantes, ¿sí? Ellos a la gente les sumergen en el agua, les sumergen en un estanque o en un río, y ellos se bautizan. Ellos hacen a un lado el bautismo de la Iglesia Católica. Eso hacen los protestantes que están basados en el error. Eso, ellos hacen un acto de apostasía, repudiando lo que es el bautizo que ya recibieron como don de Dios. Nosotros no hacemos eso. Nosotros en la efusión del Espíritu Santo, nuevamente, pues la llama que hemos recibido ya desde nuestro bautismo y lo que es la confirmación, pues se aviva en nuestros corazones. Los dones y carismas que ya recibimos en la confirmación se vuelven a encender. Amén. Nosotros somos carismáticos porque vivimos un perenne Pentecostés o una amistad con el Espíritu Santo. Uno de los puntos claves y centrales dentro de la vida de la renovación carismática es, mi hermano, vivir lo que se llama
la amistad continua, permanente con el Espíritu Santo o un Pentecostés permanente. Eso es algo que la espiritualidad de la renovación carismática como tal a nosotros nos impulsa a vivir un Pentecostés permanente. Y si usted mira y verifica en Hechos de los Apóstoles, hay 5 Pentecostés que se otorgan a la iglesia. El primero fue en Hechos capítulo 2, después fue en la casa de Cornelio, mire, que fue a los romanos. Después miramos a Pablo con Silas, que baja el poder de Dios, y vamos mirando después a esos 12 hombres, los cuales Pablo en Hechos capítulo 9 oró por ellos y bajó el poder del Espíritu Santo. Y vamos viendo dentro de la iglesia que hay un permanente Pentecostés que no ha cesado, y aquel que recibe el bautismo y la fusión del Espíritu Santo empieza a vivir un perenne o permanente Pentecostés, una amistad diaria y continua con el Espíritu Santo. Ese es uno de los puntos claves. Pero quiero, mi hermano, que comprenda una cosa: no es requisito para recibir ese bautismo en el Espíritu. Hermano, no es requisito lo que se llama el seminario de vida en el Espíritu. No es el seminario de vida en el Espíritu un requisito para nosotros poder recibir la gracia. No, es que si usted no hace el seminario de vida, entonces no tiene el Espíritu Santo. ¡Ey, equivocado! Y hay mucho carismático que dice eso. Si usted no hace el seminario de vida, no puede recibir el Espíritu Santo. No es verdad. Mi hermano, vea, yo les conté la semana anterior, yo recibí la efusión, el bautismo en el Espíritu Santo sin hacer el seminario de vida en el Espíritu. Después mi mamá, me acuerdo que me envió a hacer el seminario, porque a veces los hermanos de la renovación no comprenden de que se puede recibir la efusión sin hacer el seminario. Pero la renovación ha entregado el seminario como un medio para que la gente viva el anuncio querigmático y pueda entender lo que va a recibir o lo que se va a reavivar en sus vidas. Por favor, que quede eso muy claro. Entonces, ser carismático, mi hermano querido, también es vivir un estilo de vida. Miren, el ser carismático es vivir un estilo de vida. No es, a veces, y aquí quede muy claro, le preguntan, ¿por qué usted es carismático? Y dicen, equivocadamente o falta de conocimiento, yo soy carismático porque voy al grupo de oración. No, usted no es carismático porque va al grupo de oración. Dicen otros, ¿por qué es carismático? Ah, yo soy carismático porque hablo en lenguas. No, equivocado, no es porque habla en lenguas. Otros dicen, ¿por qué es carismático? Ah, es que soy carismático porque aplaudo, porque somos alegres, porque cantamos. No, no somos carismáticos porque vamos a un grupo de oración, no porque aplaudimos y tampoco porque hablamos en lenguas o tenemos dones extraordinarios. No por eso somos carismáticos, mi hermano querido. Nosotros somos carismáticos porque vivimos una amistad diaria y continua con el Espíritu Santo en un estilo de vida diferente, por favor. Y eso que quede muy claro, vivimos un estilo de vida diferente dentro de nuestra misma fe católica. Vivimos nuestra espiritualidad dentro de lo que es la misma fe católica. No vivimos nuestra espiritualidad dentro de otra manifestación de fe. No, no es así. Nosotros somos carismáticos porque amamos a la Santísima Virgen María, porque el rosario para nosotros no es aburrido, sino es hermoso. Nosotros somos carismáticos porque nosotros oramos por el Papa y nosotros respetamos a la jerarquía. Nosotros somos carismáticos porque vivimos la experiencia de Pentecostés en nuestra vida de fe católica. Porque empezamos nosotros a vivir una vida de conversión cada día dentro de nuestra experiencia personal. Porque no podemos separar nuestra vida carismática de nuestra vida o nuestra fe católica. Hermano, no puede usted separar porque todo es un mismo, todo es un todo, por favor. Y en eso hemos sido muy criticados. Y por favor, dejemos esas exageraciones o esas incoherencias
para que la renovación pueda realmente llegar a lo que el Señor quiere, y es la evangelización. Entonces, concluimos por favor, y esto vamos concluyendo este tercer punto, que a usted le va a sonar un poco raro. Dentro de la fe católica no existen los católicos carismáticos. Y usted va a decir, ¿cómo, mi hermano? Si yo estoy dentro de un canal carismático, yo soy carismático. Más aún, vea lo que dice aquí este sello, dice renovación, ¿se da cuenta? Y le voy a decir que no existen los católicos carismáticos. Y esto es una equivocación que se está dando dentro de la renovación. Dicen, yo soy católico carismático, yo soy católico carismático, yo soy católico carismático. No. Por eso es que les expliqué estos 3 puntos para entender. Hermano, lo que sí existen son católicos con una espiritualidad carismática. ¿Sí? ¿Se da cuenta la diferencia? Yo soy católico con una espiritualidad carismática. Porque usted no puede decir, usted no puede dentro de la iglesia que le digan uno, por ejemplo, yo soy católico jesuita, o yo soy católico mariano, o yo soy católico Juan 23, o soy católico Lazos Marianos, o yo soy católico catequista, o yo soy católico ignaciano, o yo soy católico Clarisa, o yo soy católico. No, mi hermano, no soy de Apolo, no soy de Pablo, no soy de Kefas, no. Y ese es uno de los errores doctrinales que la renovación está cayendo y que también es muy criticada. Nosotros somos católicos con una espiritualidad carismática. Eso es otra cosa muy diferente. Por eso es que vamos por pasos. Sí, fuimos por pasos, fuimos adentrándonos, fuimos entendiendo poco a poco, ¿ya? Entonces, como cuarto y último punto, viene ahora sí lo que se llama la pertenencia. Quiero que usted me comprenda muy claro, mi hermano, la pertenencia. Si nosotros hemos recibido la efusión o el bautismo en el Espíritu, que ya está explicado, si vivimos un permanente y perenne Pentecostés, una amistad con el Espíritu Santo, si nosotros llevamos un estilo de vida de conversión a la santidad, entonces toda la gracia que recibimos tiene que ser encauzada y tiene que ser, mis hermanos, revitalizada. Y eso es a través de la pertenencia. Exacto, hermano. Y la pertenencia es hacia lo que se llama la corriente de gracia, o muchos que le han dicho, pues, el movimiento de renovación carismática. Ahí entra recién, ahorita entramos recién a lo que se llama, lo que es la corriente de gracia, de renovación en el bautismo, en el Espíritu Santo, o renovación carismática, o movimiento de renovación carismática. Pero quiero aclarar las palabras del Papa Francisco que dio en el jubileo de la renovación carismática y en Roma, que fue, y él lo dijo, renovación, y lo tomo lo que el Papa dijo, renovación carismática, corriente de gracia, sean testigos de ese amor. La renovación es una corriente de gracia que su propósito es revitalizar, evangelizar a la iglesia y al mundo entero, ¿sí? Entonces, si nosotros hemos recibido ese bautismo, esa efusión, esa gracia de Pentecostés, eso se llama un suceso en nuestras vidas, un suceso de fe maravilloso en nuestras vidas. Pero el problema que sucede, que muchos católicos también reciben el suceso, el acontecimiento, la experiencia de Pentecostés y simplemente se quedan ahí varados. Nunca más perseveran, nunca más van a, pues crecen, nunca más van más allá del suceso. Entonces, nuevamente, toda esa fusión, esa gracia, un tiempo durará encendido,
Pero si no empieza a tener pertenencia, no empieza a tener perseverancia a lo que se llama la vida de caminar en una comunidad de oración, en un grupo de oración, entonces esa experiencia otra vez vuelve a bajarse, otra vez vuelve a olvidarse. Nosotros queremos dar un paso bien grande dentro de la renovación. Queremos pasar del suceso, que es la manifestación del bautismo en el Espíritu, del suceso, ¿a qué? Al proceso. Entonces, cuando decidimos iniciar una vida de procesos, entonces nosotros entendemos que necesitamos una pertenencia. Es cuando nosotros nos encontramos con el movimiento de renovación carismática o la corriente de la renovación carismática. ¿Ya? Nos encontramos en esa corriente con el propósito de vivir dentro de la corriente lo que es la gracia de Pentecostés. ¿Y cómo vivimos la gracia de Pentecostés dentro del movimiento? Pues miramos que la renovación carismática como movimiento, como corriente de gracia, es un medio que nos permite, escúchelo y óigalo, la renovación carismática es un medio, una herramienta que nos permite afianzar, revitalizar, renovar y fortalecer la experiencia del bautismo en el Espíritu dentro de nuestra fe católica. ¿Sí quedó claro? Hermano, la renovación como movimiento, como corriente, es el medio por el cual el fiel, ¿sí?, puede afianzar, revitalizar, renovar, fortalecer la experiencia del bautismo en el Espíritu dentro de su fe católica. Porque si no tiene una pertenencia y una identidad, pues simplemente la gracia recibida, mis hermanos, después de un tiempo se acaba, se va, se termina y otra vez vuelve a lo mismo de antes. Entonces, por eso es que después del bautismo en el Espíritu que nosotros tenemos, vivimos, pues empezamos una vida de procesos en los grupos de oración, para que vayamos entendiendo primero lo que sucedió y después dando pasos firmes en la fe. Y dentro de los grupos de oración, lo que principalmente los servidores, pues se trata de otorgar al pueblo, mi hermano querido, es que comprendan y entiendan la dinámica de su fe católica. Que vivamos plenamente nuestra experiencia de fe. No se trata, mi hermano, de nosotros hacer una iglesia aparte, sino de vivir en plenitud nuestra propia experiencia de fe católica. Ese es el principal propósito que tiene la renovación carismática como movimiento. Que podamos nosotros vivir en plenitud nuestra fe católica. Entonces, ingresamos a ese proceso que nos hace afianzar el suceso. Mire, quiero que entienda esta frasecita. Ingresamos al proceso que nos hace afianzar el suceso. Pero, ojo, no vivimos solo de sucesos, y es algo que yo les predico a mis hermanos todo el tiempo. Qué gran error que tienen muchos hermanos católicos que quieren vivir solo su fe en una vida de sucesos. Quieren vivir solo de seminario en seminario. Yo he encontrado dentro de la renovación hermanos que se han repetido hasta 30 veces el seminario de vida en el Espíritu y no quieren pasar del suceso al proceso. Quieren pasar, a veces solo quieren estar en los congresos, donde hay alabanza, donde hay sanidad, donde hay predicación, donde hay mucha gente, donde hay mucha euforia, y quieren encasillar la vida de fe
solo al emocionalismo de un momento. Y entienda, la renovación no es solo un emocionalismo, ¿ya? Sino que la renovación quiere que usted pase de ese suceso y de esa emoción primera, porque sí es, y Dios nos otorga, a un proceso concreto y claro de crecimiento doctrinal de la fe católica y de la experiencia de Pentecostés, mi hermano. Si algo hizo en mí el bautismo en el Espíritu Santo, es yo, mi hermano, sentarme a leer el catecismo de la iglesia. Si algo hizo en mí el bautismo en el Espíritu Santo, a mí, mi hermano, yo no puedo hablar por nadie más, es por primera vez entender qué es el magisterio. Es, mi hermano, poder recién sentarme a leer las encíclicas papales, mi hermano, y querer comprender qué significa eso. Y eso es lo que la renovación desea al pueblo, que vaya en un proceso constante de crecimiento y maduración de su fe. Entonces, no nos quedamos solo en el suceso que vivimos, sino damos un paso de pertenencia a un proceso de crecimiento espiritual. Y es ahí cuando tenemos que los servidores comprender que al pueblo, a los grupos de oración, no tenemos que estarles solo entreteniéndoles. Porque a veces los grupos de oración les pasamos solo entreteniéndoles, mis hermanos. Pasamos como el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto, dando vueltas en el desierto, dando vueltas en el desierto. Todos los años solo seminario de vida del Espíritu. Que damos un tema de una cosa, que damos un tema de otra cosa, que hablamos de esto, que hablamos de este otro, pero no hay un proceso, no hay un camino, no hay un seguimiento, no hay hasta dónde avanzar, y pues la renovación se vuelve a dar solo seminarios de vida en el Espíritu, y estamos ahí mismo, como dicen vulgarmente, como disco rayado. Entonces ahí viene la crítica, que la renovación no avanza. Si usted ingresa a una escuela, pues usted pasa de primer grado a sexto grado y después usted madura hacia el colegio, de primer curso a sexto curso, y después de terminar lo que se llama la escuela, el colegio, usted ingresa a la universidad, termina una carrera y después usted quiere un masterado. Y nosotros, ¿cómo es posible que solo nos quedemos en los primeros fundamentos de la fe y solo queramos en nuestros grupos del seminario de vida en el Espíritu y después no quieren que nos critiquen a la renovación carismática? Nosotros, los servidores que estamos al frente, tenemos que pedirle mucha iluminación a Dios para que podamos vivir una vida de procesos de crecimiento dentro de nuestra fe católica, que quede muy claro eso, de nuestra identidad en un constante Pentecostés de evangelización. Entonces, de esa manera no seremos motivo de escándalo para los demás. De esa manera, mi hermano querido, nosotros tenemos ese amor y ese sometimiento también. Porque sí hay escándalos y sí hay excesos humanos, donde a veces hay coordinadores o hay personas que se creen más que el obispo, más que el sacerdote, más que todos, porque hablan lenguas. Y eso no tiene que ser dentro de nuestra corriente de gracia, que si Dios nos ha otorgado a nosotros un don o un carisma es para ser más humildes y entender que dentro de nuestra fe católica, cuál es realmente la experiencia que nos estamos moviendo. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, esa pertenencia al movimiento o a la corriente de gracia nos lleva a un servicio de evangelización en medio de nuestra fe y el mundo entero. Y así nosotros entendemos por qué soy carismático. Ahí comprendemos por qué soy carismático. Ahí comprendemos realmente por qué soy carismático. Y a veces nos ha faltado un poquito comprender esta situación de los procesos. Porque le preguntan por qué es carismático usted y dicen es porque yo oro en lenguas, porque yo aplaudo, porque soy feliz, porque voy a un grupo de oración. Y eso no significa, no por eso usted es carismático, mi hermano, porque de aplaudir, aplauden en el circo, o como dicen las focas. ¿Y cuántas veces nos han criticado por eso?
Entonces, cuando a usted le pregunten, mi hermano, ¿y usted por qué es carismático? Usted va a hacer una sencilla respuesta. Porque dentro de mi fe católica he profundizado en mi espiritualidad carismática, en la aceptación de Jesucristo como mi Señor, viviendo lo que es el bautismo en el Espíritu. ¿Está difícil la respuesta? Le repito, esa es la respuesta. Todo lo que le he dicho para llegar a este concepto. ¿Por qué es carismático? Le vuelvo a repetir. ¿Por qué soy carismático? A ver, si alguien le cogió, escríbalo en la caja de comentarios. ¿Por qué soy carismático? Porque dentro de mi fe católica he profundizado en la espiritualidad carismática que conlleva el bautismo en el Espíritu Santo, en la aceptación como Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y a través de la pertenencia a la cual yo estoy dentro del movimiento de renovación, creciendo en un proceso constante de maduración, Dios me permita poder servir y evangelizar. Esa es la respuesta. Por eso somos carismáticos. Que quede muy claro. Que quede claro por qué somos carismáticos. Y hermanos carismáticos que me puedan estar escuchando, coordinadores o servidores, seamos humildes. Dejemos la soberbia. Yo escuchaba a un hermano sacerdote que él mucho se queja de la renovación porque dice que la renovación hay soberbia, dice en su predicación. Él dice que en la renovación hay mucha soberbia, hay mucha falta de humildad, que hay mucho irrespeto a la autoridad eclesial, que hay mucha exageración de los dones carismáticos. Y esa queja que nos da este sacerdote, que usted encuentra en las redes sociales, yo me ponía a meditar y me ponía a ver puertas adentro, y pues si esa queja está, o esa reflexión que él daba a la renovación, es para que nosotros podamos realmente ser humildes, ser sencillos, dejarnos también, mis hermanos, corregir, y especialmente pues a través de eso realmente vivir lo que es la conversión. Si Dios nos otorga más a nosotros, si Dios nos otorga más dones, más carismas, tal vez más crecimiento, no es para sentirnos pavos reales, no es para sentirnos lo que es pues aquí el que yo sé más que el cura, que yo sé más que el sacerdote. No, mi hermano, es para ser más humildes como Jesús, es para ser servidores más sencillos, para tal vez nosotros, mis hermanos, mostrar a Cristo en humildad. Por eso les dije que el concepto de espiritualidad, y le vuelvo a decir, es el crecimiento del alma, la santidad, y lo que el mayor sentido o el propósito que tiene la renovación carismática es eso, que nosotros lleguemos a la santidad. Pero no podemos llegar a la santidad si entre nosotros nos dividimos, entre nosotros nos criticamos, si nosotros nos creemos mejor que el resto de la iglesia, si nosotros nos creemos el monopolio del Espíritu Santo, si nosotros nos creemos más que los otros movimientos, si nosotros estamos en contra de nuestro párroco. Hermanos, esos no son signos de santidad, esos son signos de mucha carencia humana y de mucho frutos de la carne. Que esta predicación a nosotros nos haga comprender y nos haga entender lo valioso que Dios nos ha otorgado como renovación carismática, y ante el mundo también poder llevar, mis hermanos, el mensaje de salvación. El principal propósito es lo siguiente, y eso sí que quede, y voy terminando, mi hermano, la predicación. Recuerdo que cuando estábamos dando una vez el seminario de en el Espíritu, un hermano se acercó y me dijo: hermano, ¿y cuándo les vamos a hablar de la renovación carismática? Entonces yo le quedé viendo a mi hermano y le dije: por favor, casi digo Pablín, por favor, le dije, deja que la renovación se presente sola, le dije. Deja que la renovación se presente sola. Tú y yo anunciemos a Cristo, ¿sí?
Y a veces estamos más entretenidos predicando a la renovación, estamos a veces más entretenidos hablando de los coordinadores, a veces estamos más entretenidos hablando de los problemas de la renovación que de anunciar a Cristo, que de proclamar a Cristo, de evangelizar a Cristo, de llevar la evangelización querigmática a las naciones, mis hermanos. Bueno, es toda la emoción que estoy aquí con ustedes. Entonces, de esa manera nosotros comprendamos que esta gracia es para llevar a todo el mundo lo que es la gracia del Espíritu. Y no es necesario que todo el mundo se haga carismático. Ese es un gran error también, por favor. Nosotros estamos llevando lo que es la proclamación del Evangelio, pero no es necesario que todos aquellos que estamos predicando se hagan, mis hermanos, carismáticos o ingresen a la pertenencia del movimiento. No. El objetivo principal de la renovación es, mis hermanos, revitalizar todo, mi hermano, revitalizar todo. El propósito de la renovación es llevar ese anuncio querigmático a los confines de la tierra y que toda criatura pueda proclamar el señorío de Jesucristo. De ahí que alguno quiera seguir el proceso, mi hermano, bienvenido. Pero no todos están llamados a ser carismáticos, como no todos están llamados a ser Juan 23, ni todos están llamados a ser Legión de María. Por favor, eso yo creo que ya quedó claro, ¿sí? Pero a veces hemos mal interpretado como que estamos en un club, y aquí el club hay que defenderlo hasta la muerte. No es así. El objetivo es renovar y revitalizar todas las estructuras de la iglesia, y si la renovación tendrá un momento que llegar a su fin y acabarse, se acabará un momento porque cumplió su objetivo, que es la evangelización, pero nunca dejaremos de ser católicos, por favor, y quede muy claro. Entonces, sí, hay muchas personas que han dicho un concepto: yo soy renovado, pero no soy de la renovación. Puede suceder eso también, porque no es necesario que una persona tenga toda una experiencia de Pentecostés y necesariamente esté dentro del movimiento, porque así es la iglesia, así funciona la iglesia, y así tenemos que respetar, mis hermanos, la diversidad dentro de la unidad. Amén. Vamos a orar. Y pues espero que si algún punto no quedó claro, porque dimos muchos puntos, espero que usted pueda volver a reescuchar este mensaje y sacar el mejor provecho. Si hay alguna duda, usted puede, pues, en la caja de comentarios siempre escribirnos y nosotros le contestamos si hay alguna duda, mi hermano. Pero recuerde, por favor, en esta noche tenemos 50 personas que están conectadas en este momento y solo tenemos 35 likes. Les pedimos que nos ayuden, mis hermanos queridos, por favor, regalándonos un like. Y somos bastantes los que estamos aquí. Tú, al regalarnos ese like, permites que también el YouTube pueda sugerir a muchas personas más este contenido y poder evangelizar. Tan sencillo y tan anónimo como un like. También, mi hermano, si estás por primera vez aquí, hermanos, suscríbete. Regálanos lo que se llama la activación de la campana para que esta y las notificaciones constantes que estamos nosotros subiendo al canal, pues te lleguen y tú puedas, pues, mirarlas en el momento del estreno o más tarde como un material de evangelización. Y recuerda siempre en compartir el mensaje a otras personas para que puedan también entender, conocer lo que significa ser carismático. Gracias por los likes que nos están regalando, están subiendo, y pues también no te quedes anonimato. Dinos de dónde estás, dónde te encuentras, dónde es tu ciudad, de qué país estás, si eres de la renovación, si eres de otro movimiento. Cuéntanos, mi hermano, si estás con tu familia, si estás solo, acompañado, pues nosotros estamos aquí gustosos siempre de orar por ti. Dios bendiga, mis hermanos, a todos los que están aquí conectados junto con nosotros. A Diz Moncada, Dios te bendiga, mi hermana. A Pablo Lara, Luis Carlos Calderón, Dios te bendiga también. Vergisto Sosa, Dios te bendiga. Liti Nix, hermano, te hemos visto muchas veces, qué gusto verte nuevamente. María Jacome, Dios te bendiga. Sergio Giovanni, Marcelo Pozo, Dios te bendiga. Vicky Chusig, Olga Marta,
Normita Tamayo, Dios te bendiga. Rosa Merchán, bienvenido nuevamente. Jaime Acosta, te quiero mucho, mi hermano, Dios te bendiga. Qué gusto que estés aquí. En algún momento nuevamente te tendremos presente por estos lugares. Anita Guaita, Cristian Arellano, Andrés Girón, Doris Cano, María Aro, bienvenida. Doris Mesa, mi esposa, desde luego, Dios te bendiga. Y a todos los hermanos que hemos saludado. Gracias porque siguen subiendo esos likes esta noche, mi hermano. Dios te bendiga. Un abrazo tan grande. Y también Dios bendiga tu generosidad hacia nuestro canal a través del super chat. Mira, tú en la parte derecha puedes encontrar lo que es el super chat, la manera en que puedes ofrendar o puedes direccionar pues esa donación a nuestro canal para que la obra continúe. Queremos siempre innovar, dar un mejor servicio en todo lo que es la transmisión y en todo lo que es de sostener el canal, y a través de tu generosidad podemos realmente cumplir esas metas. Gracias por todos los hermanos que también oran por nosotros. Necesitamos de su oración, hermano. Por favor, inclúyanos a todo el equipo de trabajo, a toda la comunidad que está trabajando por esta evangelización activa. Y gracias también porque estás junto con nosotros y en esta noche te has conectado. Y pues a la vez también, mi hermano querido, porque hoy noche no te vas sin suscribirte. Dios te bendiga por todo este cierre que pues hemos terminado esta predicación, pero vamos a terminar orando. Nos ponemos en la gracia del Señor. Padre del cielo y Padre de misericordia, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque hemos profundizado más acerca de nuestra fe católica. Como católicos nos has hecho comprender, Señor, que tenemos que vivir una rica espiritualidad, pero no podemos hacerlo eso por nuestra propia voluntad, porque nuestra voluntad, nuestros pensamientos están inclinados hacia el pecado. Por eso necesitamos tu ayuda, Espíritu Santo de Dios, para que sanes nuestra mente, nuestro corazón, para que tú seas el que nos direcciones del camino, porque es una gracia, Señor. Es una gracia la que tú nos has llamado, es una gracia la que tú nos has convocado, es una gracia la que tú, Señor, nos has movido. Y si en nuestra vida de pecado, en nuestra vida de oscuridad, tú nos trajiste a la renovación, Señor, gracias. O nos trajiste, Señor, a los Marianos o Juan 23, o nos trajiste a cualquier movimiento de la iglesia, porque todos son gracias que tú has dado dentro de una rica diversidad de espirituales, la cual, Señor, vivimos dentro de nuestra madre iglesia. Pero hoy, aquellos que estamos dentro de esta corriente de gracia, permítenos, Señor, pasar del suceso al proceso y entender que la corriente de gracia es un medio en el cual nosotros vivimos para crecer, madurar y servir. Señor, haznos humildes. Mientras más conozcamos o mientras más recibamos, haznos más humildes, Señor. Haznos también como buenos católicos, Señor, siempre orar por el Papa, orar por los obispos, orar por nuestro párroco. Permítenos, Señor, que ese pecado de orgullo, soberbia que ha caído en muchos lugares, la renovación, y por la cual es criticada en muchos sitios, pues nos enseñes como tú dices, Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pedimos perdón también a través de esta predicación a todos los sacerdotes o a todos los laicos que en algún momento tal vez miraron un mal testimonio o una exageración humana dentro de nuestra corriente de gracia, y pedimos perdón humildemente, que no sea tal vez el mal ejemplo que se ha dado, pues el motivo por el cual toda renovación entre en el mismo costal. Señor, te rogamos para que como católicos no nos estemos dividiendo ni criticándonos, sino que como pueblo católico nuestro mensaje sea proclamar al mundo entero que hay un solo pastor, un solo Señor, dador de vida, y ese se llama Cristo Jesús el Señor. Que no somos ni más ni menos, sino que todos somos hermanos dentro de la maravillosa gracia de nuestra fe católica. Gracias, Señor, porque estamos juntos, estamos aquí en comunidad, estamos unidos como hermanos. Y gracias también, Señor, porque esta noche estás regalando tu espíritu a todos los hermanos que están aquí presentes. Estás sanando a los enfermos de la pandemia. Oramos por todos los sacerdotes que
han caído presas de esta enfermedad mortal y están hospitalizados. Rogamos por todos los miembros del hogar también que están enfermos o aquellos que han sido recientemente contagiados. Pedimos en el poder del Espíritu Santo por la sanidad de todos los enfermos y todos aquellos que se están recuperando. Pero también oramos en este momento histórico de la humanidad, donde todas las comunidades y grupos de oración se están sosteniendo digitalmente para que sean fieles a la permanencia y a la pertenencia de sus comunidades de oración. Y también, Señor, que no caigamos en la trampa de la sobreoferta religiosa, sino que también aprendamos a discernir, a crecer y madurar, Señor. Tú, Jesús, enséñanos, tú ábrenos la mente, tú sana nuestro corazón, tú rompes, Señor, esta roca que está aquí adentro y que rompas este corazón duro, Señor, para que yo pueda oír tu voz. Abre mis ojos, Señor, de esta ceguera espiritual que yo tengo. Quítame, Señor, esta cera de mis oídos para que pueda oír tu voz. Hazme de nuevo, infúndeme tu Espíritu, Señor, y viviré. Señor, yo no puedo creerme nunca dueño de carismas ni de dones, sino, Señor, hazme más necesitado de tu gracia cada día, más sencillo, Señor, que yo te pertenezca solo a ti, Jesús, y aleja al enemigo malo de nuestros corazones, de nuestra iglesia. Deséchalo a tus pies, mi Señor. Tú tienes la autoridad y levántanos como el águila, Señor, para poder en el mundo dar muestras de nuestra fe católica, Señor, que como católicos que somos, podemos proclamar al mundo que Jesucristo es el Señor, que como católicos podemos decir que podemos alabar a Dios y que podemos bendecir su nombre, que como católicos hemos podido manifestar en nuestras vidas la gracia de Pentecostés. Señor, gracias, gracias, gracias y bendito seas. Gracias, Señor, y te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, te adoramos, Señor. No son los gritos, tal vez, porque a veces hemos pensado que por gritar mucho tú nos oyes más. Señor, puede ser con una oración sencilla, puede ser con una palabra que tú nos escuchas, pero tú dices que holocaustos tú no tomarías, lo que quieres es un corazón contrito y humillado. Pero tal vez esa es la manera que hemos aprendido en la renovación, que tal vez gritando o hablando más fuerte es la manera en la que nosotros hemos entendido nuestra forma de orar. Tal vez muchos han criticado, tal vez muchos han hablado eso, pero tú, Señor, amas a todos tus hijos por igual. Enséñanos a ser más sencillos, a crecer y a dar pasos en la fe. Pero especialmente pedimos la gracia y la protección de María Santísima, nuestra Madre. La advocación de Lourdes es la patrona de RCC Siloé, la patrona la cual nosotros pedimos la protección de nuestra mamita María en la advocación de Lourdes, de cuyos pies nacieron fuentes de agua de vida, para que bendiga a toda la comunidad digital, a ti, mi hermano, desde tu casa, que María Santísima con su manto precioso, con su manto bello, con su manto de amor, te llene, te bendiga, te abrace, te proteja, y que el manto de María sea donde nosotros nos refugiamos, que para nosotros el Santo Rosario sea pues ese dulce aroma que levantamos al Padre. Que el amor de María nos guarde, que el amor de María nos proteja, y especialmente, mi hermano, pedimos este año la protección y la intercesión de San José, el año dedicado a San José, para que podamos salir adelante este 2021. Padre, todo te lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María, nuestra Madre, la vocación de Lourdes, nuestra patrona. Amén.